Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Finalmente, con los papeles en la mano, Gomer Morales no podía creer que un restaurante del centro de la ciudad le hubiera salido por mucho menos de lo que realmente podía valer. Tal vez hubiera una razón para ello, pero era difícil entenderla. Al mismo tiempo, aún quedaba mucho trabajo por hacer. Lo primero que había que hacer era poner a punto el local para que fuera rentable. En su cabeza, Gomer intentó analizar todo lo que había precedido a la compra. Había llegado a la zona desde fuera de la ciudad y en aquella etapa de su vida aún estaba soltero. Ninguna mujer que mereciera la pena se había cruzado en su camino, o más bien su corazón no había respondido y apuntado en la dirección correcta. Pero a Gomer eso no le preocupaba. Sabía que aún le quedaba mucho camino por recorrer y que no debía precipitarse al matrimonio. Tenía que ganarse la vida decentemente antes de poder entrar en el mundo de la vida familiar. Había pasado su infancia en el campo, donde había nacido y crecido. En la casa siempre faltaba dinero. Gomer recordaba cómo había tenido que pasar hambre. Sin embargo, no culpaba a sus padres, pues se las habían arreglado como habían podido, llevando hasta el último céntimo a la casa. Por otra parte, no había mucho trabajo en el pueblo y los lugareños se afanaban, como ellos lo llamaban, por poco más que jornadas laborales. Gomer vivía en esas condiciones y también estudiaba y ayudaba a sus padres. Tuvo una hija llamada Catalina. Estaba locamente enamorado de ella. Le llevaba flores del jardín de su madre y manzanas del huerto de un vecino. Ella le correspondía y a menudo iban al río a pescar juntos y a pasar tiempo a solas. No se llevaban muy bien. Eran los padres de ella los que la vigilaban, no él. Así siguieron hasta que Gomer fue reclutado por el ejército. A diferencia de otros chicos de ciudad, él no rehuyó con acento agudo servir ni fingió estar enfermo. Al contrario, Gomer quería servir e incluso consideró la posibilidad de hacer carrera en el ejército. Se lo había contado a Catalina, y su novia había aprobado más o menos la idea. Pero ya en el ejército recibió una carta de ella en la que le informaba de que todo había terminado entre ellos y le daba el nombre de un nuevo pretendiente, que resultó ser el hijo del presidente Jorge. Naturalmente, durante sus años en el ejército, Gomer estuvo en constante estado de shock. Catalina no solo había puesto fin a las cosas entre ellos, sino que le había traicionado. Al menos eso era lo que él pensaba. Y decidió que nunca volvería a confiar en otra chica en el mundo. Los viejos militares trataron de tranquilizarlo y le argumentaron que no todo el mundo hace eso. Y que no había que meter a todas las chicas en el mismo saco. Gomer les creyó, sobre todo porque eran algo mayores y tenían más experiencia. Pronto supo por los lugareños que había buenos sueldos en la zona. Era un buen presagio para el futuro. Y cuando terminó el servicio, Gomer decidió quedarse allí. Sabía lo duro que era el trabajo en su pueblo. Un buen ejemplo eran sus padres, que trabajaban duro de sol a sol y aún así no tenían suficiente dinero en casa. No, esa no era la perspectiva que Gomer quería para sí mismo. Y en cuanto a la carrera militar, fueron los mismos militares de siempre quienes le disuadieron. Al quedarse en el norte del país, Gomer empezó a trabajar para una empresa minera de amatistas. Tenía fama de pagar bien a sus trabajadores e incluso de ayudarles con la vivienda. Le proporcionaron temporalmente un pequeño piso en una residencia. No era una casa adosada de lujo, pero era manejable. Gomer acondicionó su piso y empezó a ganar dinero. Cada mes ganaba más y más. Parecía como si hubiera cogido a la suerte por el rabo. Al mismo tiempo, esperaba que Catalina recapacitara y volviera después de enterarse de que se había hecho rico. Pero eso no ocurrió porque pronto dejó a los dos hijos del presidente y se casó con otro tipo. Este resultó ser un hombre rico que vino a visitar a sus amigos del pueblo y allí conoció a Catalina. Se conocieron durante una semana y luego él le pidió que se trasladaran a la ciudad, por lo que Catalina dijo que sí. Allí se casaron, para sorpresa de los padres de él.
Pero tuvieron que aceptar la elección de su hijo porque él podía decidir su propio destino. Gomer había perdido la esperanza de que Catalina regresara y había decidido no volver sobre el asunto. Se dio cuenta de que ninguna cantidad de dinero podría devolverle el amor que había perdido. Tal vez Catalina no lo amaba, solo fingía. Pero seguía siendo un secreto que nunca debió revelarse. Como mínimo, no habría hecho feliz a Gomer, sino que habría dañado su sistema nervioso. Ganándose la vida extrayendo gemas, Gomer había estado ahorrando su dinero meticulosamente. Soñaba con regresar a su tierra natal y emplearlo en su propio negocio. Al mismo tiempo estudiaba para adquirir conocimientos de economía y finanzas. Gomer estaba seguro de que en el futuro le serían útiles. Por ello no escatimó tiempo para estudiar diferentes literaturas. Consiguió compaginar el trabajo y el estudio, a pesar de que le consumían mucha energía. Pasó el tiempo suficiente y Gomer regresó a su tierra natal. Pero en lugar del pueblo se instaló en la ciudad. Tenía dinero suficiente para comprar su propia casa. Pero antes visitó a sus padres, como era su costumbre. Su madre, la señora López, fue la primera en verlo cuando salió al porche a dar de comer a las gallinas. Gomer estaba de pie frente a la puerta, con un precioso ramo de flores delante. «Vaya, hola, madre, ya he vuelto», le tendió las manos y le entregó el ramo. «Dios mío, hijo mío, me alegro tanto de verte». Su madre se abalanzó a su cuello y lloró a gritos. El padre salió al paso del ruido e inmediatamente se quedó congelado en su sitio. Pedro Morales se quedó mirando a su hijo unos segundos antes de sonreír y decir: «Ven, te daré un fuerte abrazo». «Papá, perdóname por haber estado fuera tanto tiempo». Gomer se acercó a su padre y casi se postró a sus pies. «No te disculpes, has hecho lo correcto», respondió Pedro Morales. «Mírate, estás irreconocible». «Tu padre tiene razón, hijo, no tienes nada de qué disculparte», intervino la madre. «Te has recuperado, no andas vagabundeando y puedes permitirte lo que te faltó de niño». «Así es, mamá», asintió Gomer, pero luego se encogió de hombros. «Siento haber dicho algo malo. Tuve la más hermosa de las infancias, y si no tenía suficiente dinero, así sobrevivía todo el pueblo. Y no deberías culparte, al contrario, soy yo quien debería agradecértelo». «¿Por qué, hijo?» «Por supuesto, no teníamos que comer manjares, pero siempre teníamos pan en casa. En cuanto a los demás bienes, sí, no podíamos proporcionároslos». «Sí, solo por el hecho de haber nacido», respondió Gomer alegremente, «solo por eso debo postrarme a tus pies. En cuanto a los beneficios que no pudisteis darme, me los gané yo mismo». «Hijo, qué listo y, sobre todo, qué guapo eres», sonrió la señora López. «Vamos, todos adentro a tomar el té y el pastel. Sabía que vendríais, la he horneado esta mañana». La tarta estaba deliciosa y Gomer disfrutó comiendo unos cuantos bocados. Su madre quiso cortar más, pero él se negó. «No, gracias, estoy lleno. Será mejor que me cuentes cómo van las cosas por el pueblo». «No hay nada que contar, hijo», respondió la señora López, limpiándose las manos en el delantal. «Todo sigue igual, sin cambios. Salvo que ha cambiado el presidente». «¿Dónde se ha metido el anterior?», preguntó Gomer sorprendido. «La comisión provincial encontró irregularidades y lo destituyeron», dijo su padre en lugar de su madre. «Ahora todo será diferente», dijo Gomer levantándose de la mesa. «He conseguido un piso en la ciudad, pronto montaré mi propio negocio. Ya no tendrás que sufrir tanto aquí». «No, hijo, estamos acostumbrados a esta vida», hizo un gesto con las manos su madre. «¿Y por qué vamos a cambiar nada cuando estamos a punto de jubilarnos? También podríais mudaros a la ciudad», sugirió Gomer con cautela. «Gracias, por supuesto, pero crecimos en el pueblo y moriremos aquí», dijo su padre con una sonrisa. Dejó claro que ni él ni su madre tenían intención de irse de casa a la ciudad. «Te entiendo», replicó Gomer, «pero entonces ayudaré para que no necesitéis nada». «No tenemos mucha necesidad», replicó su madre alegremente.
Lo principal es que te vaya bien. Por cierto, ¿a qué te vas a dedicar? Voy a montar mi propio negocio. Aún no sé cuál es, pero será rentable, respondió Gomer. Bien hecho, hijo, ni mi madre ni yo fuimos empresarios, así que al menos deberías intentarlo, le animó su padre. Gomer se quedó con sus padres unos días, durante los cuales recorrió todo el pueblo. Llegó a la conclusión de que el pueblo no había cambiado nada. Todo estaba tan desolado como cuando él se alistó en el ejército y se quedó allí para ganarse la vida. Se podía decir que bajo el nuevo presidente se mantenía el viejo orden. Solo los trabajadores se sentían aliviados porque ahora podían trabajar 8 horas al día, en lugar de 12. Sabiendo que aquí no le esperaba nada bueno, Gomer se dio cuenta por sí mismo de que había hecho lo correcto. Si no se hubiera quedado en las canteras, probablemente habría arado en los campos o en los establos como todos los lugareños. Habría recibido una miseria por ello y luego habría vuelto a casa pensando qué comer hoy, una sopa vacía sin carne ni verduras o pasta seca con una gota de mantequilla. Al imaginar esta imagen, Gomer incluso se estremeció. Decidió que en la ciudad estaba su futuro. Despidiéndose de sus padres y dejándoles algo de dinero, se marchó a su nuevo piso. Aún estaba vacío, pero en un futuro próximo Gomer pensaba darle nueva vida. A la mañana siguiente, tras un desayuno ligero, empezó a investigar en los periódicos de la ciudad para ver si había alguna tienda en venta. Gomer quería empezar con un pequeño negocio, construir sobre él y luego seguir adelante. Pero entonces se topó con un anuncio de un restaurante con descripciones y fotos detalladas. Y no en algún lugar de las afueras de la ciudad, sino en el corazón de la metrópoli. Y no solo eso, era por una suma muy modesta, lo que despertó inmediatamente las sospechas de Gomer. El restaurante no podía ser tan barato. Después de pensarlo, y también de calcular cuánto podía ahorrarse, decidió reunirse con el vendedor. 2 horas más tarde, Gomer llegó al parque donde habían quedado. De repente, un hombre con aspecto de delincuente se le acercó en un banco. ¿Eras tú el interesado en el restaurante?, preguntó con voz ronca, extendiendo sus dedos tatuados. Sí, vi el anuncio y decidí hablar con él, respondió Gomer excitado, estremeciéndose ante la mera visión del hombre. ¿De qué hay que hablar? El precio es bueno, pague el dinero y lléveselo. Volvió a refunfuñar el hombre. Me llamo Antonio, si me lo pregunta. Soy Gomer, conozcámonos. Le estrechó la mano y sintió un apretón firme. Y eso le confirmó una vez más que era un criminal. ¿Por qué de repente ha decidido venderlo? Ya sabes, Antonio vaciló y sus ojos brillaron. Habían abierto muchas picherías, cafés y cantinas en la ciudad. En fin, el restaurante dejó de ser rentable, así que decidí venderlo. Me preguntaba cómo sacarle provecho, preguntó Gomer, observando la reacción de Antonio. El vendedor era claramente un hombre escurridizo. No dejaba de mirar a su alrededor como si tuviera miedo de algo y contestaba con tono nervioso. Todo indicaba que tenía que deshacerse del restaurante. No solo porque había dejado de ser rentable, sino probablemente también por las deudas. La gente como Antonio no podía vivir sin aventuras. De acuerdo, le rebajaré un poco más. El vendedor hizo un gesto con las manos, claramente deseoso de vender el restaurante lo antes posible. Muy bien, eso es hablar de negocios, asintió Gomer, pero antes de llegar a un acuerdo, me gustaría ver el restaurante en persona. ¿No había fotos en el anuncio?, preguntó Antonio con cautela. Claro que las he visto, pero eso no es suficiente, respondió Gomer. ¿No estás ocultando algo e intentando engañarme? No. ¿De qué estás hablando? Vámonos ahora mismo, sugirió Antonio y subieron juntos al coche de Gomer. Media hora más tarde, el comprador y el vendedor estaban allí. El restaurante, por supuesto, parecía elegante. Solo su aspecto ya debía de atraer a clientes potenciales. Y en este sentido no estaba claro cómo el restaurante se había convertido en un establecimiento deficitario. Gomer aún no había llegado al fondo del asunto.
En cuanto a las formalidades legales, todos los documentos estaban en regla. Decidiendo que no podía encontrar una opción mejor, Gomer dio el visto bueno a la compra y, tras resolver todas las cuestiones, el restaurante pasó a ser de su propiedad. Después se limitó a llegar a su piso, donde se entregó a la especulación de por qué el restaurante había costado tan poco. La culpa no podía ser solo de la competencia. Gomer investigó el mercado mientras se reeditaban los papeles y descubrió que a todos los locales les iba bien. No tenían problemas con los clientes. Y fue entonces cuando se le ocurrió, ¿y si el problema estaba dentro del restaurante? Como alternativa, Gomer supuso que los clientes estaban descontentos con los precios. Y para averiguarlo, tuvo que ponerse en la piel de un empleado del restaurante. Sin embargo, antes había avisado por teléfono al gerente Sergio, al que no conocían en persona, de que iba a llegar un nuevo empleado para el puesto de camarero y que habría que contratarlo sin entrevista alguna. Sergio prometió que todo se llevaría a cabo como era debido. Para preparar su reunión con el personal, Gomer estudió el vocabulario de los camareros de esos lugares, por si acaso. Tenía que meterse en el personaje, de lo contrario nadie le creería. Sinceramente, Gomer parecía demasiado sofisticado. Y en el restaurante podrían haberse preguntado si solo era un tipo que necesitaba un trabajo. Por eso tuvo que trabajar un poco en su aspecto. En un par de días Gomer había adquirido la apariencia de un trabajador corriente, pero no exento de cordura mental. Así fue como llegó al restaurante por la mañana, donde el portero le recibió en la entrada. La mirada amenazadora del anciano asustó a Gomer. No quería dejarle entrar en absoluto, pero cuando oyó el propósito de su visita, sacudió la cabeza y abrió la puerta. Esa fue la primera señal de alarma que registró. A continuación, subió al primer piso y se encontró en el despacho del gerente. Hizo todo lo que le había pedido el nuevo propietario. He revisado tu solicitud y estoy satisfecho, le dijo. Puedes empezar a trabajar hoy mismo. Y si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. Gracias por tu confianza y espero quedarme aquí mucho tiempo, contestó Gomer con ironía. Le gustó la actuación de Sergio. Abajo, con la ayuda de otro camarero, que en ese momento estaba libre, Gomer se dirigió al vestuario y allí se probó el uniforme de trabajo. No es que le quedara bien, pero al menos ocultaba su verdadera identidad. Desde su primer día en el restaurante, Gomer empezó a vigilar a todos los empleados sin excepción. Y especialmente al chef Valentino, porque de él dependía que un cliente quedara satisfecho o se marchara de mal humor. Tardó unos días, y pronto Gomer descubrió que el chef había estado jugando con la comida. Había visto por sí mismo cómo había omitido los ingredientes necesarios o utilizado ingredientes más baratos y quitado los más caros. El plato ya no era tan sabroso como se describía en el menú. Naturalmente, los clientes salían del restaurante decepcionados. En una ocasión, Gomer incluso estuvo a punto de delatar su verdadera identidad durante una observación. El chef se dio cuenta de que le rondaba constantemente. Y cuando no había nadie, se acercaba sigilosamente y susurraba amenazadoramente. Si te metes en mi camino, te haré papilla. Gomer tuvo que retirarse y permanecer fuera de su vista el resto del día. Desde entonces, el cocinero había tenido cuidado y si hacía algo extraño con la comida, lo hacía discretamente. El siguiente en caer bajo sospecha fue uno de los cocineros llamado Julio, que preparaba comidas caras. Gomer se dio cuenta de que no daba raciones. En el menú aparecía el peso, pero ¿tuvo el cliente ocasión de comprobarlo? Seguramente no. Así que pagó el importe íntegro y comió al menos un 30% menos. Solo cabía preguntarse dónde había puesto el cocinero la comida de las raciones. Gomer se sorprendió al descubrir que se lo estaba comiendo todo él solo. Parecía que el cocinero tenía mucha hambre o era un glotón. Debía de ser duro para él mirar la deliciosa comida que pedían los clientes. Así que cogió el truco de pedir también del menú a costa de ellos.
Este cocinero era el número 3 de la lista que Gomer decidió formar. Tenía que hacerse una idea completa de por qué el restaurante había caído en desgracia. En una ocasión Gomer incluso había pillado a Julio comiéndose un plato de gambas. Pero él, con cara de niño ingenuo, se ofreció a acompañarle. Coge una cuchara y únete mientras haya sobras. No tengo mucho apetito, mintió Gomer, rechazando la golosina. ¿Haces esto a menudo? ¿Hago qué? Preguntó Julio con aire perplejo, respondiendo a una pregunta con otra pregunta. Bueno, comes lo que se supone que comen las visitas, continuó Gomer. ¿Cómo decirlo? Dijo Julio, de vez en cuando, y no se los comen todos, así que tienen que tirarlos. Eso es normal, pasa en cualquier restaurante, le corrigió Gomer. Yo lo discutiría, asintió Julio, pero era una pena. Miguel también me ayuda, y si no quieres, se lo doy a él. Miguel era otro camarero del restaurante. A él también parecía gustarle comer comida cara. Excepto que solo lo hacía con el permiso de Julio, el chef. Este tenía la amabilidad de no negárselo, porque tenía pleno acceso a lo que cocinaba. El resultado fue un ciclo de maquinaciones con la comida, el servicio y el pago. Y de ahí se deducía que el restaurante podía llegar a no ser rentable, razón por la cual el propietario lo vendió por menos incluso del precio medio de un establecimiento de este tipo. Es posible que no tuviera conocimientos en este ámbito. Y no se dio cuenta de cómo el personal manipulaba los pedidos. Para él era importante que el restaurante fuera rentable. Así debió ser al principio, pero luego empezaron los robos totales. Y parecía posible notarlo, pero Antonio probablemente estaba haciendo otras cosas en ese momento. Por eso no había descubierto de antemano todos los problemas que asolaban su establecimiento. Como resultado, no tuvo más remedio que echar la culpa a sus competidores. Otra cosa que también disgustaba a Gomer era el intrusismo de los camareros. Se limitaban a pedir propinas a los clientes después de cada pedido. Parecía como si en el restaurante trabajaran mendigos. Naturalmente, los clientes refunfuñaban, pero aún así pagaban, pues preferían no escandalizarlos. De ahí que la reputación se resintiera, porque los rumores sobre el restaurante corrían por la ciudad a la velocidad del sonido. Gomer imaginó el esfuerzo y el tiempo que tendría que dedicar para arreglarlo, y casi se le paró el corazón. También incluyó en su lista la molestia de los camareros. Al mismo tiempo, trabajando en el mismo puesto, tuvo cuidado de no cobrar dinero extra a los clientes. Esto lo notó el administrador, Vitorino. Un día se acercó a Gomer, lo llevó aparte y le dijo en voz baja: «No vuelvas a hacer eso». «¿Qué he hecho mal?», preguntó Gomer desconcertado. «No has cogido propina como los demás camareros», le espetó el encargado al oído. «¿Y qué más da? A lo mejor no la necesito», replicó Gomer encogiéndose de hombros. «Entonces, ¿es probable que tampoco necesites un sueldo?», preguntó el señor Vitorino con sorna. «Eso no lo decides tú», dijo Gomer. «Tú no me contrataste y tú no cuentas mi dinero». «Sí, eso es, vete a trabajar», asintió el administrador con sorna y empujó a Gomer hacia adelante. Se enfadó con el señor Vitorino y volvió a atender los pedidos de los clientes. Sin embargo, después de semejante payasada, el administrador encabezaba la lista para el despido. Gomer planeaba deshacerse de él primero. Al mismo tiempo, tenía que pensar dónde encontrar nuevos empleados. Gomer no iba a utilizar anuncios gratuitos en los periódicos. La única otra opción era ponerse en contacto con una agencia especial. Pero hasta entonces tendría que llegar al fondo de lo que ocurría en el restaurante. Y el siguiente empleado al que también había que investigar era el portero. Gomer ya lo había conocido en su primer día de trabajo. Y hasta el momento no había notado nada más que refunfuños. Pronto, sin embargo, el portero demostró no ser el mejor. Diego Fernández se negó a dejar entrar en el restaurante a un visitante de origen claramente pobre.
Se paró en la entrada y pidió pasar, pero el portero se resistió y obligó al hombre a salir. A Gomer no le hizo ninguna gracia y decidió averiguar en persona cuál era el problema. Diego Fernández le miró enfadado, pero contestó de todos modos. Lo hice porque pensé que era un mendigo. ¿Y cómo lo determinaste?, preguntó Gomer. Por su aspecto, contestó el portero en voz baja. Hace tiempo que trabajo aquí y sé cómo es un hombre de recursos. ¿Quiere decir que solo se permite la entrada a gente rica? Gomer continuó con su interrogatorio. Así es, respondió el portero con calma también. ¿Por qué deberíamos tener aquí a mendigos que no tienen dinero para pagar una comida así? Las últimas palabras sonaron un poco hirientes. Gomer recordó de nuevo su infancia y se indignó con el portero. Era simplemente impensable, no dejar entrar a la gente en un restaurante solo porque parecían pobres. Era una tendencia que Gomer estaba decidido a eliminar por completo. No le bastaba con que se hablara de su restaurante como si allí solo se sirviera a los reyes. En definitiva, prácticamente tenía una idea de lo que hacía el personal y de cómo era que el restaurante había caído en desgracia. La competencia tenía parte de culpa. Por la sencilla razón de que los clientes se iban a otro establecimiento y allí obtenían beneficios. En cuanto al grupo de picherías y comedores y cafés, todos podían coexistir bastante bien. Por este motivo, Gomer llegó a la conclusión de que el servicio tenía que cambiar. En los próximos días iba a hacer precisamente eso, y a prepararse para lo que iba a decir al personal cuando se despojara de su máscara de camarero. Pero de repente hubo que cambiar los planes porque ocurrió algo extraño. Un vagabundo, un auténtico vagabundo, se acercó a su restaurante. El portero se distrajo un momento y no se dio cuenta de cómo entraba en el restaurante. En cuanto el vagabundo se sentó en una mesa, los camareros empezaron a cuchichear. Ninguno de ellos quería servir al vagabundo, y ya era demasiado tarde para echarlo. Además, había varios clientes en la sala y habría quedado ridículo y feo. Al final dejaron en paz al vagabundo y enviaron a Gomer a tomar el pedido. Cuando se acercó a la mesa donde estaba sentado el vagabundo, se dio cuenta de que se trataba de un hombre mayor. Al mismo tiempo, el vagabundo se comportaba de forma culta e incluso con los modales de un hombre muy educado y con buenos modales. ¿Qué desea pedir?, preguntó Gomer cortésmente y le ofreció el menú. Tengo que pensar y ver, respondió el vagabundo con calma y sin vacilar. Gomer permaneció a su lado unos minutos mientras elegía un plato y las bebidas. Finalmente, hizo el pedido y sorprendentemente constaba de manjares. Y como aperitivo el vagabundo pidió un vino caro. Gomer se quedó un poco desconcertado, porque el aspecto del hombre sugería que apenas podía pagar. Pero no había nada que hacer, tuvo que tomar el pedido y pasarlo a la cocina. Mientras tanto, al ver que Gomer servía a un vagabundo, el encargado le amenazó. Si no paga la comida, será tu culpa. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, preguntó Gomer enfadado. No hagas mucho ruido ahora, no debemos dejar molestos a los demás clientes, le interrumpió bruscamente Vitorino. Gomer se tragó su resentimiento y parecía haber llegado al punto de ebullición. Un poco más y habría explotado. Pero tenía que seguir trabajando, recopilando información. Además, le interesaba aquel vagabundo, que parecía tener un excelente conocimiento del menú. Incluso enumeró algunos de los ingredientes, como si los estuviera saboreando entre los dientes. A Gomer casi se le cae la baba al oírlo. Daba la impresión de que no era la primera vez que el vagabundo había estado en el restaurante. Pero, ¿a quién preguntarle eso? Gomer ya había puesto a parte del personal en su contra. El portero era el escaparate del restaurante, pero era inútil hablar con él del tema. Era poco probable que Diego compartiera esa información con él. El vagabundo se comió toda la comida que Gomer le había traído. No había mucha, porque el vagabundo había pedido solo para probar. Y como él mismo dijo, para apreciar el plato. Cualquiera diría que había venido al restaurante un auténtico gourmet y un conocedor del refinamiento.
Al mismo tiempo, pagó la comida en su totalidad y dejó una buena propina. Gomer quiso rechazarlo, pero insistió. «Cógelo, te lo has ganado», dijo el vagabundo, metiéndose el dinero en el bolsillo del pantalón. «Sinceramente, intento no dar propina en absoluto», dijo Gomer con cautela e inseguridad. «Loable, joven», replicó el vagabundo, «pero estaría bien que hiciera una excepción conmigo». «Sí, por supuesto», asintió Gomer. «El cliente, como suele decirse, siempre tiene razón». El vagabundo le dio las gracias por la deliciosa comida y el buen servicio. Después salió del restaurante en silencio. El portero le siguió con la mirada y negó con la cabeza. Y entonces, como caído del suelo, apareció el encargado y siseó como una serpiente. «¿Qué crees que estás haciendo? Tus invitados están esperando y tú estás charlando con esta fulana». «¿Y qué? Él también era un huésped y tenía derecho a ser tratado con respeto». «Eres un descarado, ¿verdad?». Vitorino se enfadó e intentó agarrar a Gomer y empujarlo fuera del restaurante. Pero en ese momento ocurrió algo que nadie esperaba. Gomer se quitó la máscara de camarero y mostró a todos sus derechos sobre el local. El personal se sorprendió al darse cuenta de que el dueño del restaurante estaba delante de ellos. Entraron en pánico y empezaron a adularle y prácticamente a besarle las manos. El gerente incluso se arrodilló y le pidió disculpas por querer despedirle. Tanta dignidad y arrastrarse por el suelo incomodó a Gomer. «Ya basta, sigue trabajando», dijo y subió al primer piso. Sergio estaba en su despacho repasando las cuentas. Gomer entró sin llamar. «No lo entiendo, ¿qué cree que está haciendo?», preguntó el hombre con sorpresa. «Se acabó la comedia, Sergio», respondió Gomer con calma y le mostró los derechos del restaurante. «Ah, perdona, no lo sabía», dijo Sergio levantándose de la mesa. «Parece que este es tu local». «No pasa nada, Calmate». Gomer le puso una mano en el hombro y le obligó a volver a sentarse. «No es culpa tuya e hiciste lo que te pidieron. Todo está bien». «Pues sí, el nuevo dueño del restaurante ha dado instrucciones de que venga otra persona para ser camarero. Y tiene que ser contratado sin ningún tipo de entrevista». «Así es, eso es exactamente lo que le pedí», confirmó Gomero. «Solo que antes hablamos con usted a distancia, y ahora en persona». «Disculpe, señor Morales, estoy preocupado», masculló Sergio. «Pero si hubo algo mal en mi trabajo, no me culpe a mí». «No, lo hiciste bien», le tranquilizó Gomer. «Pero tengo muchas quejas sobre muchos de tus compañeros y pienso organizar una purga». «¿Quieres despedirlos a todos?», preguntó Sergio entusiasmado. «Todavía no lo sé, tengo que pensarlo», dijo Gomer con calma. «Pero no se preocupe, no tengo ninguna queja de usted». «Gracias, señor Morales», le agradeció Sergio. Después de conocer al nuevo propietario reinó una relativa calma en el restaurante. El personal se comportaba decentemente y ya no pedía propinas. El chef se asustó tanto que dejó de añadir productos de baja calidad a los platos. Incluso ideó un nuevo menú y se lo llevó entre los dientes para que Gomer lo aprobara. Pero este remitió al chef a su ayudante. «Sergio se encargará de ello», respondió el dueño de forma seca y empresarial. El chef Julio también se tranquilizó y dejó de robar comida de los pedidos. Tenía miedo de que le despidieran. El tipo tenía 2 hijos y una esposa joven a su cargo. Además, tenía que pagar sus préstamos, y si perdía el trabajo probablemente se haría algo. Julio era un hombre aparentemente inofensivo. Así que Gomer decidió mantenerlo, pero con un periodo de prueba, para que mejorara. Los mismos requisitos se aplicaron al resto de la plantilla. Gomer no era del todo desalmado, así que dio a todos una segunda oportunidad y encargó a Sergio que entrevistara personalmente a los clientes del restaurante para conocer sus comentarios y deseos. Un día, de camino al trabajo, Gomer observó al mismo vagabundo parado en un paso de peatones y mirando a lo lejos. El semáforo estaba en verde y era seguro cruzar la calle. Gomer se acercó a él y le dijo en voz baja: «Buenas tardes, distinguidos huésped.
Buenos días a usted también, educado camarero, respondió el vagabundo alegremente y con una sonrisa. Aquel día fue un poco incómodo, lo siento. Le invitó Gomer a apartarse y tomar asiento en el banco para seguir conversando. No pasa nada, contestó el vagabundo. He venido a recordar el pasado, ¿verdad? Por cierto, me llamo Gomer, se presentó. Encantado, soy Nicolás Díez, contestó el vagabundo. En ese momento estaba inspeccionando a mi personal, así que me disfracé de camarero, continuó Gomer. ¿Y cómo es que conoces tan bien el menú del restaurante? El vagabundo vaciló, bajó la cabeza y se echó a llorar. Gomer sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo entregó con las palabras: «Toma, lo llevo conmigo por si acaso». Yo también lo hacía, dijo Nicolás, secándose las lágrimas. ¿A qué te refieres?, preguntó Gomer con cautela. Yo fui el fundador del restaurante que usted regenta ahora. Puse, por así decirlo, el primer ladrillo de los cimientos. No, no me lo creo, exclamó Gomer. Le juro que no tengo por qué mentir, respondió el señor Díez, cruzándose de brazos. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué dejaste de ser el dueño del restaurante?, volvió a preguntar Gomer. Si tiene tiempo, se lo contaré, dijo el vagabundo, calmándose por fin. Claro que me interesa, asintió Gomer. Resultó que el lugar donde ahora estaba el restaurante era antes una cantina. El señor Díez trabajó como ingeniero durante mucho tiempo, ahorrando dinero. Pero entonces la crisis económica golpeó al país y se dedicó a los negocios. Por aquel entonces, todo se vendía por muy poco. Así que compró la cantina y la convirtió en un restaurante. Salió bien, porque el local estaba en el centro de la ciudad y prometía un buen beneficio por la afluencia de visitantes. Nicolás también tenía familia, una mujer y una hija. Todo parecía ir bien y solo cabía disfrutar de la vida. Pero de repente su mujer cayó enferma, los médicos descubrieron un cáncer y Teresa necesitó un costoso tratamiento. Nicolás Díez estaba literalmente dividido entre el restaurante, su casa y la clínica, donde ella yacía. Ella se desvanecía ante sus ojos y los médicos temían hacer cualquier pronóstico. Incluso le advirtieron de antemano que su mujer no duraría mucho. El señor Díez tuvo que pedir prestado mucho dinero para salvar a su mujer. La llevó al extranjero, pero allí tampoco hubo ayuda. Finalmente, volvieron a casa y continuaron el tratamiento. Pero esto no hizo más que prolongar la existencia de su mujer, que ya se estaba preparando mentalmente para lo peor. Teresa se lo dijo claramente. No te pongas los nervios, no puedes salvarme. Será mejor que cuides de tu hija. Esas fueron sus últimas palabras, porque al poco tiempo su mujer murió. Nicolás Díez se deprimió. Y si no hubiera sido por la hija de Diane, probablemente se habría vuelto loco. Consiguió recomponerse durante un tiempo, pero entonces empezaron los problemas comerciales. Tenía que devolver el dinero que le habían prestado, y solo había una persona en la ciudad dispuesta a prestárselo. Como se puede adivinar, se trataba del delincuente Antonio. Nicolás Díez acabó vendiéndole el restaurante por una miseria. El tiempo se agotaba y urgía saldar la deuda. Así que tomó estas medidas, sabiendo de antemano que perdería su negocio. En aquel momento no tenía otra opción. Casi todos sus amigos y conocidos le habían dado la espalda desde la muerte de su mujer. Podría decirse que Nicolás perdió su restaurante y al mismo tiempo no salvó a su mujer. Toda su vida se había desmoronado y se planteaba la cuestión de qué hacer a continuación. Sin darse cuenta, empezó a beber, todos los días. Naturalmente, esto se reflejó en su vida doméstica. Nicolás Díez dejó de cuidarse y de limpiar el piso. Su hija lo aguantó durante mucho tiempo y luego no pudo más y se marchó. Para entonces ya era una chica independiente y podía permitirse vivir sola. Al parecer, no quería ver a su padre borracho todo el tiempo. Y Diane tampoco iba a ayudarle a salir del pozo tan profundo en el que había caído. Así que Nicolás Díez se quedó solo con sus problemas.
El alcohol le arrastraba cada vez más al pantano. No se daba cuenta de cómo se deslizaba hacia el fondo del estrato social. Parecía como si el mundo entero se hubiera sacudido y el pilar sobre el que antes se había mantenido firme se derrumbara en un instante. Nicolás cayó en un estado de olvido y solo salió de él temporalmente para ir a buscar otra copa. Estaba rodeado de otros borrachos a los que les daba igual quién tuvieran delante. Nicolás Díez solo despertó cuando lo perdió todo. Su hija se había marchado a otra ciudad. Dayan había abandonado de hecho a su padre, cortando todo contacto. A duras penas, consiguió recomponerse y terminar de beber. Pero en ese momento no tenía nada, ni dinero, ni casa, ni el respeto de los demás. Nicolás se había convertido en un vagabundo al que solo se le podían dar unas monedas en la calle y en los pasajes. «Es terrible que tu vida haya resultado así», dijo Gomero cuando el vagabundo hubo terminado su relato. «¿Qué se le va a hacer? Es culpa mía», respondió Nicolás Díez, encogiéndose de hombros. «Para mí es como un homenaje a mi pasado y un duelo por mi pasado. Me duele el corazón cuando me acerco a ver al portero». «¿Es por Diego?», preguntó Gomer. «No, era otro hombre cuando yo estaba allí», respondió el vagabundo. «Nadie se acuerda de mí. Hace tanto tiempo. ¿Por qué no me lo contaste desde el principio?», preguntó Gomer con tristeza. «No sabía que eras el dueño del restaurante». Nicolás Díez se encogió de hombros y dijo: «Parezco un camarero normal y corriente, he visto muchos en mi vida. Pero lo que realmente me sorprendió fue su cortesía. Antes, a veces me decían malas palabras o simplemente me miraban de soslayo. Sin embargo, la propina lo solucionaba todo, como en tu caso». «Pero, para empezar, yo no lo quería», protestó Gomer. «Me has sorprendido aún más», dijo Nicolás Díez, señalándole con el índice. Gomer simpatizó con aquel hombre y decidió ofrecerle la solución perfecta a todos sus problemas. «¿Y si vienes a trabajar para mí?». «No sé, fue bastante inesperado», respondió Nicolás Díez. «¿Estás seguro de esto?». «Absolutamente», asintió Gomer. «¿Qué opinas de la situación actual del restaurante?». «Bueno, algo sé del personal», dijo Nicolás Díez. «Puedo decir que están trabajando muy duro para conseguir sus propinas. Un poco incompetentes en cuanto al servicio al cliente». «Yo también lo he notado», confirmó Gomer, «y me gustaría solucionar esos problemas de un plumazo». «Pues no es mala sugerencia», replicó Nicolás Díez. «Tú serás el gerente», dijo Gomer alegremente. «Parece que a Sergio le falta algo para llevar bien el local. Y Vitorino, el administrador, es un hombre muy mal educado. Llevo mucho tiempo observándolos a todos y creo que, después de todo, el pescado se pudre por la cabeza». «¿Has pensado qué habría dicho a eso el anterior propietario?», preguntó Nicolás Díez. «Sí. Pensé que Antonio me había vendido barato el restaurante para no molestarse con él», respondió Gomer. «No, Antonio no era un experto en el negocio de la restauración. Pero sabía contar el dinero». Nicolás Díez negó con la cabeza. «Puedes estar seguro de ello, el antiguo propietario no tenía nada que ver. En cuanto al personal, tienes que pensártelo. Ese es el trato». Gomer se alegró de que Nicolás Díez hubiera aceptado su propuesta. «Espero que tengas éxito y que pongas todo en orden allí». La verdad, empezaba a pensar que había invertido mi dinero en ese restaurante para nada. «¿Habrá otros cargos directivos aparte de mí?», preguntó Nicolás Díez por si acaso. «Solo yo, por supuesto, y Sergio será tu ayudante por el momento. Él es el responsable y después tú decidirás si lo mantienes o no», respondió Gomer. «Bien, entonces trabajaremos juntos», asintió Nicolás. Pero antes de llevarlo al restaurante, Gomer se tomó un par de días para asear al ex vagabundo. Lo llevó a su casa y lo alimentó bien a primera hora. Nicolás Díez no podía creer que el destino le hubiera sonreído por fin. Ya no podía caminar por la calle en busca de sustento. El oscuro pasado había quedado atrás, y con él todas las penurias. Gomer le compró ropa nueva y le dio instrucciones sobre lo que había que hacer.
En el señor Nicolás deseaba tener una retaguardia segura. Al fin y al cabo, había que modernizar el restaurante para que volviera a ser rentable. Y había que tomar una decisión difícil: deshacerse de parte del personal. Al parecer, algunos seguían arrastrando la reputación del establecimiento. Después de que Nicolás Díez se renovara y en lugar de un vagabundo pareciera un hombre mayor, atractivo y respetable, Gomer lo trajo al restaurante. Todos se sorprendieron cuando anunció que ese hombre sería ahora el nuevo gerente. Vitorino, en particular, se quedó de piedra e inmediatamente corrió a averiguar qué había pasado. «Estás despedido», dijo Gomer escueta y tranquilamente. «He tenido tiempo suficiente para evaluar tu trabajo». «Pero eso no es justo», protestó un atónito Vitorino. «Llevo casi 3 años trabajando aquí y nunca he recibido ninguna crítica del anterior propietario». «Esa es la cuestión. El señor Antonio, su anterior propietario, no conocía los pormenores del negocio de la restauración», replicó Gomer, «y usted se limitó a engañarle fácilmente con informes falsos». «¿Qué dice usted que no había tal cosa?» «Eso son tonterías. Yo no engañé a nadie», dijo Vitorino. A petición suya, Gomer trajo los documentos del archivo. Los revisaron juntos y resultó que había todo tipo de irregularidades. Pero el antiguo propietario no había reparado en ellas. O tal vez las ignoró, esperando que no afectaran a la rentabilidad del restaurante. Pero ya casi no las contaba porque Antonio se había marchado de la ciudad y nadie volvería a verle. Después de admitir todos los problemas, Vitorino dijo: «Bueno, sí, hubo algunos fallos menores, pero no pasó nada terrible». «Por supuesto, salvo las pérdidas», replicó Gomer con enfado, «que, por cierto, salieron de mi bolsillo». «Señor Morales, ¿nos lo quedamos después de todo?», sugirió cautelosamente Nicolás Díez. «No, él ya no pertenece aquí». Gomer sacudió la cabeza. «Vuelva dentro de 3 días a por su paga». El exgerente miró furioso a Gomer antes de salir del restaurante. Parecía estar tramando algo, pero no estaba claro de qué se trataba. Sin embargo, nadie le prestó atención. Había que rectificar la situación del restaurante. Lo primero que había que hacer era llevarlo a nuevas posiciones y sacarlo del negocio deficitario. De ello se encargó Nicolás Díez bajo la dirección de Gomer. El restaurante empezó a cobrar vida y los visitantes que antes no estaban satisfechos con el servicio volvieron de nuevo. Enseguida notaron un cambio radical. El interior era más cómodo y luminoso, la carta se había actualizado y el portero de la entrada y los camareros eran encantadores. A uno solo le apetecía venir al restaurante y pasar un rato en un ambiente agradable y acogedor. Gomer estaba encantado de tener a Nicolás Díez como nuevo gerente. Con él, el local adquirió un nuevo color. Incluso introdujo nuevas normas: las propinas se guardaban, pero nadie las pedía y se repartían entre todos los empleados. Además, la cortesía era la clave del éxito. Los clientes ya no oían nada innecesario y nadie les robaba porciones. Gomer decía que solo se podían coger las sobras al final del turno. Sin embargo, el antiguo gerente no olvidó el rencor y no tardó en vengarse. Pero no contra el nuevo propietario del restaurante, porque esto amenazaba con provocar un gran escándalo, sino contra el señor Nicolás. El anciano gerente fue sorprendido en un callejón cuando volvía del trabajo y recibió una paliza. Las heridas eran graves y el hombre maltratado fue ingresado en el hospital. Gomer acudió inmediatamente y averiguó todos los detalles. Resultó que el gerente recordaba las caras de quienes le habían atacado. Utilizando sus contactos en la policía, Gomer les pidió que encontraran rápidamente a los autores. Pocos días después fueron detenidos. Confesaron y resultó que fue Vitorino quien les había ordenado golpear al anciano. Naturalmente, pagó mucho dinero, que, por cierto, había robado mientras trabajaba en el restaurante. La policía detuvo a todos los implicados en la paliza y los envió a calabozos a la espera de juicio. Poco después, Gomer se enteró de que los investigadores habían descubierto en la banda algunos pecados más.
Les esperaban largas penas de prisión. Gomer empezó a cuidar de Nicolás Díez y pagó él mismo su tratamiento. Acudía todos los días al hospital y preguntaba a los médicos por el estado del paciente. Me interesa sobre todo saber si será necesaria la rehabilitación, preguntó Gomer en conversación con el médico. Todo dependerá del estado emocional y físico del paciente, respondió el médico, ya no es joven y su cuerpo está agotado. Por lo que me ha dicho Nicolás Díez lleva mucho tiempo viviendo en la calle. Sí, es cierto y no puedo ni imaginar por lo que ha pasado, dijo Gomer. Pero no se preocupe, haremos todo lo posible, lo tranquilizó el médico. Poco a poco Nicolás Díez empezó a recuperarse e incluso a hablar con normalidad. Todo indicaba que la crisis había pasado y podíamos esperar una pronta recuperación. Al mismo tiempo, el nombre de su hija aparecía cada vez con más frecuencia en sus conversaciones. Nicolás Díez pensaba en ella y se preguntaba dónde estaría, cómo le habría ido. Gomer le visitaba y le animaba a no desvanecerse del todo. Después de todo, hacía poco que lo había sacado de tal atolladero que no estaba dispuesto a perderlo. Gomer no se lo perdonaría en toda su vida. Por eso decidió averiguar todo lo que pudiera sobre Dayan. Un día llegó a la sala y Nicolás Díez estaba tumbado en la cama, mirando al techo, parecía a punto de morir. Gomer se sentó en el borde de la cama y le preguntó con cautela. ¿Realmente significa tanto para ti? No sé a quién te refieres, dijo Nicolás Díez, volviendo la mirada hacia él. Bueno, siempre estabas pensando en tu hija, le insinuó Gomer. Ay, Gomerito, daría lo que fuera por volver a verla, dijo Nicolás Díez, pero no iba a funcionar. Ella estaba muy enojada conmigo. Recuerdo que dijiste que tu hija se escapó cuando empezaste a beber, asintió Gomer, pero pensé que en esos casos había que ayudar al contrario. Lo siento, Gomer, pero entonces no te lo conté todo, dijo Nicolás Díez. ¿Qué quieres decir? Preguntó Gomer a Nicolás, sorprendido. Mi hija conoció a un hombre y empezaron una relación, dijo Nicolás Díez. Incluso pensaba casarse con él y me pidió mi bendición. Pero, ¿y tú? Le dije que no, respondió Nicolás Díez con lágrimas en los ojos. Para ser sincero, el novio no me gustaba. No era rival para mi hija, y no es una cuestión de belleza o carácter, es que el joven me parecía adulador e interesado. Me pregunto cómo llegó a esa conclusión, preguntó Gomer. Preguntó enseguida por la dote de Dayan, dijo Nicolás Díez en voz baja, entendí que solo le interesaba el dinero y no accedió a la boda. La hija se ofendió con acento agudo y huyó, y fue por aquel entonces cuando empecé a beber. En definitiva, todos los problemas están en un mismo sitio y aún no los he resuelto. Te ayudaré, si me dejas, sugirió Gomer. ¿Qué sugieres? Preguntó con cautela Nicolás Díez, incorporándose sobre la almohada. Creo que deberíamos buscar a Dayan e intentar hablar con ella, respondió Gomer, pensativo, es la única manera de reconciliarte. Eso me gustaría mucho, Gomer. Nicolás Díez le puso la mano en el hombro. Eres como un hijo para mí, aunque nunca tuve uno. Antes de que Teresa y yo pudiéramos pensar en un heredero. Tranquilícese, señor Díez, me aseguraré de encontrar a su hija. Haga lo que pueda, Gomerito, no tengo a nadie más en quien confiar, dijo el anciano con lágrimas en los ojos. Gomer comenzó su búsqueda de la hija de Nicolás acercándose de nuevo a un conocido de la policía. Se sorprendió cuando le pidieron que participara en semejante empresa. ¿No eres un filántropo, Gomer? Preguntó bromeando el capitán. No, Eugenio, pero si es necesario lo soy, respondió Gomer también alegre y a gusto. Lo principal es encontrar a Dayan, lo prometí, ¿entiendes? Sí, entiendo, ¿qué hay que entender? Dijo el capitán de la policía, haré todo lo posible por encontrar a esta chica. Pero ten en cuenta que mis poderes y contactos no son infinitos. El pago es seguro, le tranquilizó Gomer. No es cuestión de dinero, protestó Eugenio. No soy todopoderoso ni tengo la influencia necesaria para llegar a la gente de abajo. Pero me romperé la crisma por ti.
Gracias, le agradeció Gomer. Siempre puedes contar conmigo. Y mi restaurante está a tu servicio. Estupendo, sobre todo porque me gusta una buena comida, respondió el capitán de policía. Entonces te veré esta noche y discutiremos algunos detalles más, asintió Gomer y salió de su despacho. En el restaurante, como habían acordado, se reunieron y trazaron un plan para la búsqueda. Gracias a Nicolás, Gomer se enteró de la dirección aproximada en la que podría haber ido Diane. Se decidió empezar desde allí para acelerar la búsqueda. Mientras tanto, Nicolás Díez se rehabilitaba y se preparaba para recibir el alta. Los médicos dieron un buen pronóstico y prometieron que pronto no habría rastro de sus heridas. Tras una semana de búsqueda, Diane fue encontrada en un pueblo abandonado. Gomer se sorprendió al verla en una silla de ruedas. La chica apenas podía moverse en ella. Le explicó el motivo de su visita y Diane accedió a hablar. Resultó que hacía un año se había producido un accidente en el que solo ella había resultado herida. Su amante solo sufrió contusiones y fue dada de alta del hospital un par de días después. Le diagnosticaron una fractura por compresión de la columna vertebral. Los médicos hicieron todo lo que estuvo en su mano, pero no pudieron recuperar a Diane. Al final, quedó inválida y su único medio de transporte era esta silla de ruedas. Gomer apenas podía contener las lágrimas de tanto llorar. No esperaba encontrar a Diane en un estado tan lamentable. Siento lo que te ha pasado, le dijo Gomer, pero debes saber que tu padre nunca se olvidó de ti. Estoy avergonzada, señor Morales, respondió Diane, pues le traicioné a mi padre porque me sentí ofendida. Pensé que iba a ser feliz con mi novio y resultó ser un imbécil. Mientras estuve en el hospital, nunca vino a verme. Luego me dijo que lo nuestro se había acabado. Es una situación familiar, dice Gomer. Yo también, cuando me fui al ejército, pensé que mi novia me esperaría. ¿No fue así?, preguntó Diane, un poco irónica. Peor aún, primero encontró a un tipo y luego a otro y se casó con él. Gomer sacudió la cabeza. No solo los hombres son taimados, también las mujeres, replicó Diane. Tienes razón, por cierto, eso es lo que dijo tu padre cuando hablábamos de tu prometido. Debería haberle hecho caso. Volvió a llorar. Ahora no estaría en una silla de ruedas. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo?, preguntó Gomer. He estado haciendo un poco de todo, respondió Diane, encogiéndose de hombros, pero no es mucho, así que tuve que buscarme un trabajo a tiempo parcial. No puedes ir andando, ¿verdad? Conseguí un trabajo a distancia. Diane señaló el ordenador. Ahora se ha convertido en mi amigo, mi ayudante y una fuente de dinero. Es bueno que no te hayas rendido, la elogió Gomer. He conocido a gente que también ha quedado discapacitada. Algunos han caído en la bebida y otros en drogas ilícitas como varias. Pero yo no he caído en el abismo y he encontrado mi lugar en este mundo. Creo que tu sitio está con tu padre, concluyó Gomer. Pero me da miedo, la verdad, le susurró a Diane, como si alguien pudiera oírlos. Ha pasado tanto tiempo que me daría vergüenza mostrarle mi cara. No te preocupes, te ayudaré a superar esa barrera, la animó Gomer. Consiguió convencer a Diane para que fuera a ver a su padre. Durante el trayecto, ella pensó y reflexionó mucho. Gomer no la acosó con preguntas, sino que mantuvo las distancias. Era consciente de que ella tenía que ser capaz de organizar sus pensamientos. De ello dependía cómo iría la reunión y si podrían reconciliarse. Por otra parte, se decía que el tiempo puede curar y en este caso también debía hacerlo. Pronto llegaron a la ciudad y Gomer inmediatamente llevó a Diane con su padre. Nicolás Díez no podía creer lo que veían sus ojos cuando vio a su hija. Le temblaban las manos al intentar abrazarla. Diane le abrazó ella misma y le dijo: «Lo siento, papá, lo he perdido todo». «Yo también lo siento, hija mía», lloró Nicolás Díez. Ambos rompieron en llanto y Gomer se quedó mirando cómo pasaba la reunión de la familia con lágrimas en los ojos.
Solo por ese momento uno podría haber dado la mitad de su vida y cualquier dinero. Padre e hija se perdonaron mutuamente, porque se dieron cuenta de que ningún rencor merecía renunciar a su parentesco. Desde el hospital, Gomer llevó a Diane a su casa. Habló con ella de la opción de recibir tratamiento y recuperar la movilidad de las piernas. Diane aceptó, porque tenía muchas ganas de volver a andar. Pronto también Nicolás recibió el alta hospitalaria. Y empezó a visitar a su hija en la clínica donde estaba ingresada para hacerle pruebas. Gomer lo pagó todo y 2 semanas después los médicos llevaron a cabo con éxito la operación. Sorprendentemente, Diane empezó a andar despacio. Pero, al igual que su padre, tuvo que someterse a un largo periodo de rehabilitación. Y durante todo ese tiempo, Gomer estuvo a su lado. Le ayudó con la medicación y los dispositivos de apoyo necesarios. Diane aprendía a caminar de nuevo y, al mismo tiempo, la simpatía surgía entre ellos y el propio Gomer le confesaba sus sentimientos. Mientras tanto, Nicolás Díez tomó un control aún más duro del restaurante. Mientras Gomer prestaba toda su atención a su hija, él se encargaba de la publicidad del local. Sus padres también se enteraron de que ya no estaba solo. La madre y el padre de Gomer vinieron personalmente a felicitar a su hijo. También le aconsejaron que se comprara una casa en el campo. A Gomer le gustó su oferta y así lo hizo, pues en el futuro vivirían juntos como una familia. Él y Diane soñaban con tener hijos y Nicolás Díez y los padres de Gomer soñaban con tener nietos. Habían pasado 6 meses desde entonces. Diane había recuperado la movilidad. Está mejor y tiene más confianza en sí misma. Mientras tanto, Gomer le propuso matrimonio y se prepararon para la boda. Naturalmente, la celebración iba a tener lugar en su restaurante. La boda se celebró a lo grande, con todos los familiares y conocidos y algunos famosos de la ciudad invitados. Diane no tardó en anunciar que estaba embarazada, lo que supuso otro agradable acontecimiento en su familia. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.